Buenos días, estudiantes. Explicar todos los principios, formas de trabajo que existen en el desarrollo es humanamente imposible para este video. Sin embargo, he tomado la decisión de utilizar el sistema de mantenimiento industrial, el cual vamos a implementar, a desarrollar, mejor dicho, este trimestre. A partir de este trimestre, vamos a ver los conceptos básicos que necesitan saber. Vamos a hablar de Solid, por ejemplo, que para explicar Solid necesitarías por lo menos 6 videos, uno para cada letra y otro explicando qué es el principio Solid en general. Pero también existen patrones de diseño, patrones de arquitectura, que si nos pusiésemos a explicar cada uno de ellos sería humanamente imposible. Pero aquí vamos a ver cómo los he implementado y cómo ustedes mismos pueden, a partir de esta explicación, ir investigando sobre cada uno de ellos, ¿ok? Entonces vean esto como esta aplicación, de hecho, es básicamente la implementación de las buenas prácticas. He tratado en la medida de lo posible de implementar todas las buenas prácticas para que ustedes las vean en tiempo real. No en papelito, no en PowerPoint, no en explicaciones al aire, sino en la vida real. Y se van a dar cuenta que ciertas explicaciones de algunos youtubers que son muy buenas, a la hora de la implementación no es como lo dicen. Algunas cosas sí, otras no. Porque es fácil explicar un hola mundo y otra cosa es hacer una aplicación, ¿ok? En este momento vamos a ver la estructura del proyecto. Es lo que vamos a hacer en este video. Ver la estructura y entender conceptos, por lo menos que existen. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre un junior y un senior, y me dicen que el junior está aprendiendo a programar y el senior sabe programar. Mentira. El junior resuelve, el junior sabe programar. Para mí un senior es una persona que sabe programar, pero que considera cosas que normalmente los juniors no considerarían. Escalabilidad, tipo de estructura, mantenibilidad, consumo de recursos. Eso es lo que realmente hace un senior, ¿ok? Sáquense de la cabeza que un junior es un aprendiz y un senior es alguien que sabe. Mentira. Un junior es alguien que sabe programar, que resuelve, que tú lo sueltas solo con la computadora y lo hace. Pero un senior, ya más que tener soluciones, para mí se hace preguntas. Preguntas como, ¿este código es escalable? ¿Este código es mejorable? ¿Es mantenible en el tiempo? ¿Qué infraestructura, qué patrón de diseño, arquitectura es el correcto pensando a futuro? Es más mística que código. Lógicamente, un senior tiene que saber programar, obvio. Pero es aquí, en este momento, donde el senior entra en acción, ¿ok? Veamos la estructura. Este es un proyecto en Visual Studio Code, perdón, Visual Studio Community, fuerza de la costumbre, donde tengo una solución. En esa solución he creado 3 proyectos distintos, lo que llamamos en la antigüedad 3 capas. Una primera capa, que es la de presentación, que es básicamente, y se abrió esto sin necesidad, es el HTML, para decirlo de manera rápida y concisa. Es lo que el usuario va a ver, ¿ok? Tengo una capa, que es la capa de modelo, que es donde se encuentra la base de datos, pero lo digo entre comillas, porque el modelo que vamos a ver un poquito más adelante me obliga, y van a ver que obliga, pero para bien, tener modelos. Los modelos son clases que son un reflejo de la base de datos, pero también sirven en el código. Muchas veces uno programa, una cosa es la aplicación y otra cosa la base de datos. Con esta forma de trabajo tienes redundancia, una redundancia buena, porque si tú diseñas bien los objetos de la base, los objetos, vamos a llamar ahorita objetos de la base de datos, cuando lo vayas a implementar en el sistema, van a correr de manera natural si lo has diseñado bien. Y por último, la capa de servicios, que es esta que está aquí, es básicamente la lógica. Guardar, eliminar, hacer cálculos, es puramente lógica.
A él no le importa dónde están las bases de datos, a él no le importa si es SQL Server, MySQL, Postgre, MongoDB, no le importa. No le importa dónde van los datos. Si van a PHP, a SQL, a ASP, a lo que sea, a él no le importa, porque él simplemente recibe datos, devuelve datos. Esta programación es conocida por tres capas. Una capa de diseño, una capa de presentación, que es esta que está aquí, una capa de diseño y una de base de datos. Entonces, vamos a arrancar. Esta es la capa de interfase, es lo que ve el usuario. En este caso, oigan bien, en este caso es HTML, ASP.NET. ¿Por qué digo este caso? Porque yo pudiese quitar esta capa y poner algo que sea, por ejemplo, dispositivos móviles. Estas dos capas ni se enteran, no les importa lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque ellos reciben información, la procesan y la muestran. ¿En qué la va a mostrar? No le importa. Hay hay patrones de diseño y patrones de arquitectura. Puede sonar un nombre muy rimbombante, pero los patrones son soluciones a problemas cotidianos que uno como desarrollador enfrenta. Imagínense, por ejemplo, a cada fabricante de automóviles creando un sistema distinto de volante, acelerador y freno. Todos los carros que conocemos hoy en día tienen un volante, un acelerador, un freno y un croche. Imagínense por un segundo que cuando cambies de carro, un volante, en otro es una palanca, en otro es un sistema manual tipo Star Wars. Eso no serviría. Aquí pasa algo parecido. Estamos hablando, se presentan a veces problemas que son repetitivos en el tiempo sin importar de qué aplicación estemos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el mundo del desarrollo? Tener soluciones ya para ese problema. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos, patrones de diseño y patrones de arquitectura. En otro video, que les voy a dejar el hipervínculo, hablo un poquito más de eso. Microsoft ha adoptado, junto con muchas empresas, el patrón MVC, que es modelo, vista y controlador. Uno pudiese sin ningún problema hacer una aplicación aquí sin estas dos cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar aquí el código, aquí las bases de datos y aquí el HTML. Y va a funcionar y nadie les puede decir que está malo. Pero como seniors que tienen que pensar, tienen que imaginar lo que sería la escalabilidad. ¿Qué ocurre? Si yo pongo aquí el HTML, cosa que está en este lugar, que es donde debe ir, aquí modelos está vacío, no hay nada. Pero yo puedo poner aquí los modelos, que es, repito, una vista, vamos a llamarlo, es la base de datos, la relación con la base de datos, sería el término correcto. Y coloco aquí el código, no me va a permitir escalabilidad. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo la lógica, aquí tengo la base de datos. Entonces yo el día de mañana, cosa que tenemos que hacer, queremos realizar la aplicación móvil, ya tenemos la base de datos y ya tenemos la lógica separada. Solamente habría que cambiar esta capa, esta que está aquí. En cambio, si yo elimino estos dos señores y coloco el código aquí, el modelo aquí y el HTML aquí, cuando yo quiera hacer la aplicación móvil, pues señor, tengo que desarmar esto y volverlo a crear. Esa es la diferencia entre un junior y un senior. Como esta es una aplicación grande, ya de una vez la hemos separado en distintas capas. Ok. Ese es el patrón MVC, modelo, vista y controlador, el cual sirve en todos los lenguajes de programación. Eso no es algo de Microsoft. Microsoft lo utiliza como un patrón base. Ningún patrón es a juro, pero este patrón, el MVC, que es el patrón de arquitectura, te permite colocar sobre él otros patrones de diseño y de arquitectura. Por eso ellos lo ponen como base. Entienden entonces que si trabajan en MVC tienen la ventaja de que ya él les permite
crear en su arquitectura nuevos patrones. Visto pues el MVC, vamos a abrir la carpeta Programs. Ok, esto que está aquí son todas las librerías, todas los llamados a clases, a servicios que yo necesito. Pero lo importante es acá. Vamos a separar un momentico. Esto no me gusta. Por términos pedagógicos y de orden, lo separo en distintas secciones. Arranquemos. Es importante entender Program porque todo lo que viene en la aplicación nace de aquí. Esta es la conexión a la base de datos. Por ahora está en el Configuration, que es algo en términos de seguridad no está bien. Microsoft, o por lo menos ASP.NET, tiene las partes, son los secretos, que es donde guardas información para que no sea tan pública. Ahorita lo tengo así porque estamos comenzando el proyecto, pero en algún momento lo voy a pasar cuando me acuerde a los secretos. Esta es la conexión a la base de datos, ¿ok? Aquí empecemos a hablar. En este caso, el sistema que estamos utilizando está basado en contexto. Yo en este momento le digo que el contexto, que es un vínculo a la base de datos, yo le digo, bueno, que Application Context va a utilizar esta conexión a la base de datos. Arranquemos aquí. Para desarrollar de manera fácil, rápida y menos engorrosa, yo tengo dos contextos. Uno, que es el Application DB Context, que es un contexto que está orientado únicamente a la seguridad de la aplicación. ¿Qué ocurre? Microsoft tiene el Identity, que es toda una infraestructura de seguridad, de contraseña, de manejo de perfiles, que ellos ya de una vez te preinstalan. Entonces, como lo separamos por capas, yo la capa de seguridad se la dejo a la base de datos. La capa de seguridad se la dejo a la aplicación. Por eso yo tengo Application DB Context. ¿Ok? ¿Qué significa? Que en Application DB Context únicamente va a haber información relacionada con seguridad. En Application DB Context solamente van a existir tablas relacionadas con la seguridad de la aplicación. Nada relacionado con la aplicación como tal. O sea, el manejo de usuarios, quién entra, quién sale, los roles, solo seguridad va a estar aquí. Adicionalmente, yo le digo que este contexto va a tener como seguridad el Identity User. ¿Ok? Esa es la definición por seguridad. Estos dos puntos que están aquí son únicamente seguridad. Si yo no tuviese seguridad en la aplicación, esto no existiría. Ahora bien, ahora sí, aquí tengo este contexto que va a manejar los datos, las tablas de la aplicación como tal. A diferencia del anterior, ahí no voy a ver usuarios, no voy a ver roles, no. Ahí es solamente cosas relacionadas con la aplicación. Maquinarias, marcas, todo lo que sea de la aplicación como tal. Esto que está aquí es para permitir que el Visual Studio, mejor dicho, el controlador, cuando yo le pido que me genere un JSON, estos JSON sean de alto tamaño. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que tengan una idea de las configuraciones que tenemos. Entonces ya saben, tenemos dos contextos. Uno es para seguridad y otra es para la aplicación. Normalmente el 99.99 de las veces van a trabajar con el DB Context que está aquí. Esto lo van a utilizar el Application DB Context únicamente cuando hablen de seguridad de la aplicación. Ahora vamos a hablar de la inyección de dependencia. Ok,
Suenan un nombre rimbombante, pero es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es la inyección de dependencia? Es una solución que se nos da a través del patrón de diseño, ¿ok? Insisto, suena muy rimbombante, pero no es tan complicado inicialmente. Fíjense una cosa. La inyección de dependencia está basado en interfaces. ¿Qué es una interfase? Una interfase es un contrato. Un contrato que te permite usar una clase siempre y cuando cumplas con ese contrato. Se compra colchones malos. Cosas que se ven en Venezuela. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Una interfase es básicamente un contrato que debe cumplir una clase para poder ser usada en distintos ambientes. ¿Qué ocurre? Esta es una interfase que se llama getPartData. ¿Ok? Resulta que si yo creo una clase y le digo que herede o que use getPartData, va a marcar error siempre y cuando yo no desarrolle, implemente, cree una función que se llame getDataAll que devuelva una lista que sea de que devuelva los datos que están en la tabla par getDatum. ¿Ok? Dicho de otra manera, todas las clases que tengan getPartData deben implementar esto que está acá. Si no lo implementa, no va a servir. Ahora bien, inicialmente se puede pensar que el uso de interfaz e inyección de dependencia es tedioso. Sí, es tedioso, es largo, es pesado, es infructífero en aplicaciones pequeñitas, porque tienes mucho trabajo para poca cosa. Pero cuando haces aplicaciones grandes, en tamaño, en mantenibilidad, en el tiempo, que van creciendo, el uso de interfase y la reusabilidad va a ser que en un principio tengas mucho trabajo, pero en el tiempo va bajando, va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque reutilizas. Y como ya has definido clases que utilicen, por ejemplo, getPartData, ahí ese trauma inicial no lo vas a tener. Obviamente, en términos académicos, si un profesor te dice, haz una aplicación y no te dice, utiliza interfaces, pues no la uses. Obvio, si el profesor te dice que la clase de interfaz no las implementas, estás raspado. Pero una aplicación puede existir sin esto, ni inyección de dependencia. Pero recuerden, aplicaciones grandes tienen que utilizar esto. Van a ver más adelante cómo se implementa, porque este es un concepto bastante fuerte cuando nunca lo has usado. Pero en este momento recuerda, investiga sobre interfaces de usuario, fuerza de la costumbre, en interfaces e inyección de dependencia. Pero a grosso modo te puedo decir que esto, por ejemplo, que está aquí, suplanta al new cuando implementas un objeto. ¿Por qué este señor lo hace? Con la diferencia que esto que está aquí hace que este servicio, o sea, este código, véanlo acá, vamos a ir a echarle un vistazo. Esta es una clase, la clase de servicio, ahí es donde está la lógica de negocio. Ahí es donde está el código y vean que implementa getPartData. Y si vemos, aquí está, esto es esto que está aquí. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este no tiene código y este, señores, sí tiene ya el código. Si yo le cambio el nombre y le pongo getData 2, va a botar un error. Pues me dice que, mira, no implementa la interfaz miembro de... Esto tiene varias ventajas. Número uno, cuando lo implementas, te obliga a que todos se llamen iguales.
A veces les pasa de que de repente un programador para guardar datos, a veces le dice add, a veces le dice new, a veces y le pone nombres distintos. Esto te obliga a que las cosas se llamen igual. Pero eso es rascar la superficie. Esto hace, por ejemplo, si en algún momento estás haciendo el código y quieres cambiar el servicio, tú le cambias el nombre aquí y listo. Él automáticamente en toda la aplicación implementa este nuevo código. ¿Por qué? Porque este código que está aquí obedece este contrato y él sabe, la aplicación sabe que cualquier código que tú implementes que obedezca este contrato la va a utilizar en todo el sistema. Imagínense que ustedes cambian una clase, tienen que ir por toda la aplicación haciendo el cambio. Pero con esta manera de trabajo, usted lo cambia aquí y él lo replica en toda la aplicación. Puede sonar ahorita difícil de comprender, pero esa es la utilidad. ¿Se hace tedioso? Sí, pero en aplicaciones grandes, créanme que esto es importantísimo. Por ejemplo, véanlo aquí. En este caso, yo estoy inyectando a toda la aplicación esta base de datos. En cambio, si no lo hago, cada vez que la llamo en distintos objetos tenías que redireccionarla. En cambio, si yo lo modifico aquí, toda la aplicación va a saber cuál es la nueva conexión a la base de datos. Esta es la ventaja de hacerlo acá. Bien, ahora vamos a hablar de otro concepto que hemos aplicado para el desarrollo de esta aplicación. Vamos a hablar de los principios SOLID. Ok, los principios SOLID son un conjunto de bases, no reglas, bases, ya vamos a ver por qué, que te van a permitir desarrollar código legible, entendible, mantenible por ti y por terceros. Por ti en este momento y por ti en un futuro cercano o lejano. Hablar de los principios SOLID es cada letra tiene un significado, o sea, tendremos que hacer 5 videos, uno por la S, la O, la L, la I, la D, y otro video que sería el introductorio de qué son los principios SOLID. En pocas palabras, serían 6 videos. La idea de esto es no darles eso, porque si no se volvería un video eterno. Pero sí, les voy a dar cómo lo implemento yo, y cuando ustedes vean la teoría lo van a entender mejor. Fíjense, una de las cosas que busca el principio SOLID entre todas sus distintas partes, esta interfase, no vamos a ver, vámonos para acá, es número 1, ser minimalista, si se quiere, donde cada cosa haga una función. ¿Qué significa? Normalmente uno haría un código, por ejemplo, si un código si te piden que soluciones un problema, necesito que leas una base de datos y crees un archivo TXT, por ejemplo. Una persona que no use los principios SOLID va a crear el procedimiento, leer y escribir. En el mismo bloque va a hacer la conexión a la base de datos. En el mismo bloque va a leer la base de datos y en el mismo bloque va a escribir en la base de datos. ¿Eso funciona? Sí. ¿Es compatible con los principios SOLID? No. ¿Por qué? Porque en el mismo bloque estarías resolviendo el problema. En cambio, tú necesitas crear un procedimiento para conectarse a la base de datos, otro procedimiento para leer la base de datos y otro procedimiento para escribir archivo tipo texto. Dense cuenta que yo aquí, por ejemplo, tengo en esta clase que se llama Part Service, que implementa la interfase iPart. Tengo este señor que va a devolver una lista de partes. Dense cuenta que aquí solamente tengo la lectura de la base de datos y devuélvelo. Punto. No tengo más nada.
tengo aquí otro procedimiento que devuelve datos de otra tabla. Dense cuenta que son modulares, pequeñas secciones. Ojo, esta es una implementación a medias del principio SOLID, porque hay gente que crearía una clase para esto, una clase para esto, una clase para esto. Yo prefiero aplicarlo a medias tintas. Tengo una clase que se llama parService, pero me obligo a que cada función haga una sola tarea. Ojo, este es abreboca de lo que son los principios SOLID, pero con esto yo me estoy garantizando de que a la hora de yo tener que modificar un código, está encapsulado aquí. No está regado por toda la aplicación, o peor aún, afecta el resto del código. Esa es la base de los principios SOLID a grosísimo modo, que es tener buen código. No son reglas. No son reglas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Para qué sirve el SOLID? Fíjense, imagínense ustedes que tienen una aplicación, voy a inventar una cifra, que tiene 100 funciones, por decir algo. Son principios, no son reglas. Porque de repente tú encuentras que el 75% de la aplicación cumple al 100% de los principios SOLID. ¿Qué significa? Que si tú entiendes un procedimiento, prácticamente vas a entenderlo todo. ¿Por qué? Porque todos van a obedecer el principio SOLID. Hay veces que te consigues con situaciones donde los principios SOLID no tienen cabida, por X razón, se hace más complicado, pero resulta que tú tienes el 75% de tu aplicación basada en principios SOLID. Y a la hora de hacer mantenimiento, hacerlo crecer, sabes que el 75% de tu aplicación lo maneja. Ah, que tiene un 25% esa ovejita negra, sí, pero no es lo mismo tener un 100% de cosas hechas de cualquier manera a un 75%. Por eso son principios y no son reglas. Una persona pragmática se pondrá el cuchillo en el corazón y dirá, Fernando está loco, este está loco, los principios SOLID son reglas, pero estos no son los 10 mandamientos. Estos no son los 10 mandamientos, estos son principios. Si tú sigues los principios y los sabes aplicar, vas a tener un código que a futuro vas a escalar más fácilmente, etcétera, etcétera. Esos son los principios SOLID. Dense cuenta que yo tengo aquí en la parte servicios, por ejemplo, voy a abrir una aleatoriamente, todos tienen su interfaz. Tengo una carpetica donde tengo los servicios, tengo una carpetica donde están las interfaces, dense cuenta, pura llamada, títulos. Véanlo como títulos, por decirlo así, que deben cumplir. Y tengo una carpetica que se llama repositorio, que es lo último que vamos a ver ahorita para no sobresaturarlos. El patrón repositorio. Ahora bien, en esta carpeta de servicios tenemos servicios, interface servicios, que son las interfaces. Véanlo esto como títulos que tienes que cumplir. Tengo el servicio, que es el código como tal, donde hago algo. Pero tengo una última carpetica que se llama repositorios CRUD. Hay un patrón que se llama patrón repositorio, que es que tú puedas crear un código universal para el CRUD, que es crear, create, read, leer, update, que es modificar, y delete, ¿ok? CRUD. Ahora bien, no está mal crear cada uno de ellos para cada una de las cosas que vas a guardar, pero date cuenta, si vas, por ejemplo, a capturar error, tienes que hacer el código capturar error en cada uno de ellos. El patrón repositorio genérico, que es el que yo estoy implementando aquí, hace esto. Vámonos a
generic CRUD. Este es el patrón repositorio padre. Aquí es donde se crea, se lee, se actualiza con esteroides porque tiene un poquito más de mi código personal. ¿Qué ocurre? Yo en este caso estoy utilizando un create universal, que él recibe una entidad genérica y él la guarda en el dbset, que el dbset es básicamente una llamada al contexto. Ahorita suena rimbombante, pero lo que quiero es que entiendan la lógica. ¿Qué estoy haciendo aquí? Con este código que estoy implementando, que es compatible con está basado en el patrón repositorio, todo lo que es guardar, leer, escribir, el básico universal lo hago aquí. ¿Con qué objetivo? Que todos cumplan este señor que está acá. Y en el momento en que yo quiera implementar, por ejemplo, qué hacer cuando ocurra un error para crear logs, lo voy a hacer aquí en su momento. Vamos a quitar esto que se ve feo. Por ahora no está implementado. ¿Qué pasa? Que cuando yo vaya a hacer un add, un agregar, todos los agregar pasan por aquí. Todos los agregar pasan por aquí. Yo lo único que hago es venir para acá, lo implemento y ya está. Yo aquí lo estoy implementando y le estoy diciendo, bueno, mira, vas a utilizar este repositorio y vas a recibir, en este caso, por ejemplo, las partes. Y él se va a encargar de hacer esto. Ahorita no lo van a entender, pero es para que sepan que estamos utilizando el patrón repositorio. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les pido? Busquen en YouTube el patrón repositorio genérico, porque tú puedes hacerlo por cada uno de las tablas, pero yo prefiero el genérico y simplemente hago un llamado aquí a cada uno de ellos. ¿Qué me ahorro? Tiempo de desarrollo. Simplemente aquí hago el llamado y el de ahí en adelante utiliza el CRUD genérico. Entonces, por favor, vayan a ver qué es el CRUD, el patrón repositorio genérico. De todas maneras, muy probablemente les dejaré un link sobre ese tema. Para culminar, ¿qué hemos visto en este video? En este video hemos visto que crea una solución donde hay un proyecto en cada uno relacionado a la interfase, uno relacionado con la base de datos o clases que va a utilizar mi aplicación, que al final se convierte en el objeto, y una aplicación o un proyecto, sería el nombre correcto, que es la lógica. Dentro de la interfase estamos utilizando MVC, que es modelo, vista y controlador. ¿Y dónde está? En este caso, el HTML. Este código HTML que ustedes pueden modificar. Ya, por ejemplo, una persona de interfase que le guste de frontend va a modificar el HTML para que sea bonito, cosa que yo no hago. Tenemos una clase, perdón, un proyecto donde están las bases de datos y tengo un proyecto donde está la lógica de negocio, que es el que echa cuenta, el que guarda, el que hace cálculos. Dentro de negocio, del proyecto, de la parte de negocio, que es donde está la lógica, estamos utilizando interfaces. Interfaces que me van a apoyar el desarrollo del código. Tengo, por último, inyección de dependencia que me va a permitir poder utilizar interfaces para inyectar a la aplicación un código.
siempre y cuando este código esté basado en esta interfase. Entonces, ¿qué van a investigar? Principio sólido, inyección de dependencia, patrón de repositorio genérico y qué es el MVC, modelo vista controlador. Dentro de los siguientes videos que vamos a ir viendo, vamos a ver, vaya la redundancia, cómo se implementa. Esta es la introducción a lo que vamos a hacer. Una reflexión final para que entiendan el propósito de este video. En estos días estaba viendo el canal de Héctor de León y hacía una reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Muchas veces no es el mejor programador el que hace el mejor código. Muchas veces el mejor programador es el que sabe que existen las cosas, que no importa que no sepa cómo implementarlo, pero en el momento en que se enfrenta a un problema, él diga, yo sé que existe el patrón X que lo resuelve. Vas, lo investigas y lo implementas. Es imposible que te sepas todos los patrones. Es imposible que te sepas todos los patrones de arquitectura, de diseño, cómo implementar todos los principios SOLID. Es imposible. En este momento de tu vida, ¿qué te pido? Que investigues qué hacen y tengas una noción de cómo se implementan en general. Ojo, no significa que te lo aprendas, pero por lo menos saber que existen y para qué se usan. ¿Por qué? Porque cuando el día de mañana te surge un problema, tú digas, yo recuerdo que el profesor habló del principio SOLID. No me acuerdo qué es, pero sé que me habló y sé que tiene que ver con eso. De repente, si necesitas, por ejemplo, ¿qué me pasó? Existe algo que se llama reintentos poly, que es, por ejemplo, cuando tú te conectas a un servicio, garantizar que te conectaste bien a ese servicio, que uno normalmente utiliza nada más login y password, pero ¿qué ocurre? A uno se le olvida que uno se conecta a internet, e internet no es un tubo que va de un punto A a un punto B, puede haber un momento que esa conexión se caiga, y de repente cuando te estás tratando de conectar a un servicio, falla, no por login, no por password, sino por problemas en la conexión. Entonces yo recordé que alguna vez vi en un video de Gaby Lange algo relacionado con eso, sabía que se llamaba Poly algo, y ya con eso fue suficiente. Me metí en su canal, así de sencillo, vi Poly, sí existe y lo implementé. Entonces ahora lo que quiero es que recuerden que existen los patrones de diseño, los patrones de arquitectura, los principios SOLID y el patrón repositorio en especial. Para que más adelante, cuando ustedes en su vida profesional o inclusive en este mismo proyecto, cuando vayan a utilizar una solución, sepan ya de antemano más o menos de qué se trata. Yo no recuerdo todos los patrones, ni cómo se llaman, pero sí más o menos que existen y en qué se usan. Hay patrones que ya son clave. El MVC, la inyección de dependencia, el repositorio, que son más normales en el día a día. Por eso yo ya lo sé. Pero en algún momento me surgirá algún problema y no tengo que reinventar la rueda. Voy al patrón que le corresponda y lo uso. Que eso me da también a hacerles el comentario. Tú puedes forzar un patrón para que resuelva un problema, pero la idea no es forzarlo, sino que de manera natural lo puedas implementar. Por eso es que se vayan familiarizando, ¿ok? Esa es la idea de este video. En próximos videos ya vamos a entrar a lo que es esta aplicación como tal.